Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y además necesita también poder manejar, como por ejemplo saber que el Tribunal Constitucional ha declarado ya la inconstitucionalidad de la prohibición de la negociación colectiva para obtener incrementos salariales, no en beneficio de los trabajadores de la administración pública. Este derecho sindical, además, hoy en Tus Derechos abordamos esta decisión del TC, hoy en Tus Derechos, negociación colectiva. Señor Rocío Aliaga, bienvenidos. El artículo 28 de la Constitución Política del Perú estima y reconoce como derechos colectivos del trabajador a el derecho de sindicación, a la negociación colectiva y el derecho de huelga, además de cautelar su ejercicio democrático. Sin embargo, la Ley de Presupuesto para el año 2013 impedía en el artículo 6 la negociación colectiva para obtener incrementos salariales en beneficio de los trabajadores de la administración pública, situación que generó 3 demandas planteadas contra esta Ley de Presupuesto. Demandas del Colegio de Abogados del Callao, de Arequipa y algunos congresistas, al considerar inconstitucional la prohibición. En ese sentido, el Tribunal Constitucional finalmente declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de negociación colectiva para incrementos salariales de los trabajadores de la administración pública contenida en las leyes de presupuesto de los años 2012 y 2013. Sin embargo, el TC observó también que, a diferencia del sector privado, cuyas posibilidades de ejecución dependen únicamente de la autonomía de sus participantes, en el sector público la negociación colectiva considera acuerdos que dependen de aspectos monetarios que deben compatibilizarse con el presupuesto nacional, el cual está condicionado por factores como el crecimiento económico, la deuda pública, la demografía, la tasa de desempleo, entre otros. Razón por la cual, sostiene el TC, para el caso de trabajadores estatales, todo incremento remunerativo que se acuerde a través de la negociación colectiva estará condicionado a su futura aprobación por el Congreso de la República. Así, el tribunal sostiene este encargo al próximo Congreso, pues ellos, dice en la sentencia, deberán aprobar una norma que regule la negociación colectiva en el sector público. Una norma que debe complementarse con legislación que emita la representación nacional a partir de la primera legislatura ordinaria del periodo 2016-2017 y por un plazo que no podrá exceder a 1 año. Esta decisión implica que el fallo emitido no entrará en vigencia mientras no se cuente con una ley de negociación colectiva para el Estado. Esto es, que el fallo queda suspendido. Escuchábamos el informe que siempre nos da un poco el marco para la conversación aquí en Tus Derechos, esta mañana hablando de negociación colectiva y en efecto el TC, el Tribunal Constitucional, ha declarado la inconstitucionalidad de la prohibición de la negociación colectiva, pero esta sentencia es de aplicación pendiente o suspendida. ¿Cómo así, Felipe? Buenos días. Rocío, ¿cómo te va? Bueno, lo que ha dicho el tribunal efectivamente es que se ha declarado inconstitucional esta prohibición de negociar colectivamente incrementos remunerativos. Ajá. ¿Por qué? Porque la negociación colectiva clásicamente se entendía que podía versar sobre 2 materias. Una, sobre incrementos remunerativos, sueldos, ¿no?, del personal, y la otra sobre condiciones de trabajo como antes se conocía, el uniforme, ¿no?, distintos aditamentos que permiten a uno trabajar. Entonces, lo que se entendía era que las condiciones de empleo, o sea, los uniformes, sí podían ser susceptibles de negociación en el ámbito público. Lo que no se podía era el incremento de remuneraciones. Y esto desde una ley de presupuesto del sector público que se dio desde el año 2006. Desde entonces hasta la fecha, las leyes de presupuesto han mantenido esta prohibición. Y el tribunal ha entendido que esta medida de carácter indefinido en el tiempo afecta el derecho fundamental a la negociación colectiva. Y sabiendo del impacto que esto tiene, porque desde el 2006 en adelante esto ha estado prohibido y ahora se va a permitir, y esto puede originar evidentemente
un desequilibrio en las finanzas públicas, porque el incremento de los sueldos de los trabajadores públicos sale del tesoro público. Claro. Entonces es por ello que el Tribunal Constitucional ha entendido que la ejecución de este mandato, que la vigencia de esta sentencia recién se va a dar desde el 2016-2017, oportunidad en la cual el nuevo Congreso tendrá un plazo de un año para determinar la ley que permita viabilizar esta negociación colectiva de incremento remunerativo. Esto es, tienen que reglamentar esta disposición el Congreso entrante. Tiene que legislarlo, efectivamente, tiene que emitir un parámetro. Lo que ha dicho el tribunal es que la prohibición es inconstitucional. ¿Qué significa? Que está permitido. Pero ¿cómo se realiza? ¿Cuáles son los detalles? Bueno, esa es materia del legislador. El Poder Legislativo en su momento determinará cómo se determinarán estos incrementos, porque debe tener en cuenta, por ejemplo, el equilibrio presupuestal. Mañana más tarde es imposible que una entidad pública acuerde un incremento de sueldos con un sindicato sin que tenga el presupuesto suficiente como para ello. Entonces, en ese balance, en ese equilibrio, es que se han dado las precauciones como para que el mandato sea cumplible, sea realizable y se beneficien los intereses de los trabajadores y del país también. Vamos a continuar comentando esta sentencia y también sobre la negociación colectiva per se tras la pausa. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos con más en Tus Derechos. Continuamos con el programa Tus Derechos y tenemos el agrado de contar entre nosotros al exministro de Trabajo, el doctor Jaime Zavala, quien además es experto en negociaciones colectivas. Bienvenido, doctor, al programa Tus Derechos. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar en el programa. Qué ocurrencia, al contrario, es para nosotros un honor. Estamos ante una sentencia del Tribunal Constitucional que se ha denominado como una sentencia especialmente trascendente, en la medida que ha declarado proscrita o ha declarado inconstitucional, mejor diré, esta prohibición legislativa a que la negociación colectiva permita el incremento de remuneraciones de los trabajadores públicos. ¿Por qué esta sentencia considera que es trascendente, es relevante en su criterio? Es una muy buena pregunta para empezar a conversar sobre este tema que efectivamente es de mucha trascendencia. Yo diría que las consecuencias o efectos de la decisión del Tribunal Constitucional tiene una serie de aristas e impactos en los ángulos social, jurídico, político y económico. Yo, en principio, quiero decir que comparto plenamente con la decisión de los 5 magistrados que han declarado la inconstitucionalidad de la ley de presupuesto, por las razones que están explicitadas, por supuesto, en el desarrollo de la respectiva sentencia. No comparto la opinión, pero la respeto, de los otros 2 magistrados que han emitido votos singulares. Jurídicamente abre las puertas a un gran debate en las distintas instancias, esferas académicas, inclusive políticas, sobre el particular, porque se va a comenzar a definir cuál puede ser esta futura ley de desarrollo de la negociación colectiva en conformidad con la exhortación que hace el Tribunal Constitucional a nuestro Parlamento para que en un plazo de un año contado desde la legislatura que se inicia en marzo de 2016 hasta 2017 legisle sobre el tema. Entonces eso da un espacio grande para la discusión. Claro, y dentro de esta trascendencia que usted nos demuestra que tiene tantas facetas, una de ellas sin duda la económica, es que muchos podrían preguntarse cuál es la razón en realidad que animó al legislador desde el año 2006 en adelante a disponer esta prohibición de que siquiera se negocie colectivamente el incremento de remuneraciones en el sector público, porque claro, uno dice, si esta disposición prohibitiva se ha mantenido del 2006 hasta la fecha es porque debe tener sustento en alguna realidad, en alguna situación de hecho. Bueno, en principio esa sería una respuesta que deberían dar los propios legisladores que año a año han venido aprobando estas restricciones
a los incrementos salariales para los servidores públicos. Pero la razón o la respuesta debería ser muy simple. Criterios seguramente de austeridad, criterios de proteger la hacienda pública, de buscar los equilibrios presupuestales, porque al final de cuentas esas son también las razones que se invocan por los magistrados en su decisión para justificar que debe haber un balance entre el derecho a la negociación colectiva para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores públicos y, por otro lado, el respeto al principio de equilibrio presupuestal y de legalidad, que como Estado tiene derecho a cuidar y a proteger. Claro, y dentro de esa misma lógica que se dispuso esta prohibición, se fue incluso un paso más allá, ¿no? Porque si bien se prohibía el incremento de remuneraciones, hubo muchos acuerdos entre los sindicatos y algunas entidades estatales que derivaban en que se iba a un arbitraje y el árbitro o los árbitros designados por las partes probablemente disponían que se haga efectivo ese incremento de remunerativo que estaba prohibido por la ley, pero habilitado por la decisión de los árbitros. Sí, en efecto, y yo puedo dar testimonio de eso porque he sido en muchos casos árbitro designado por una de las partes y en muchos otros casos presidente de los tribunales arbitrales, tanto de entidades públicas como de empresas que realizan actividad empresarial del Estado, públicas o empresas estatales de derecho privado. Y la razón es muy simple: el deseo de obtener mejoras salariales, si no se pueden obtener por una vía, en este caso la vía de la negociación directa con el empleador, por la prohibición que tienen los estamentos de la alta dirección de firmar acuerdos de esa naturaleza porque se los prohíbe y les gusta o no tiene que cumplir con los mandatos establecidos en la ley de presupuesto, esas limitaciones no alcanzaban. Una gran corriente de profesionales que han sido árbitros sostienen esa tesis a los tribunales arbitrales. Entonces, por eso se recurre a estos tribunales, quienes aplicando esta figura del control difuso han preferido la Constitución antes que otro tipo de leyes de menor jerarquía, como es la ley anual del presupuesto, aplicando los principios y reglas establecidas en la Constitución política del Estado. Ahora, eso va a cambiar seguramente en el desarrollo futuro de esta nueva ley que se anuncia para que el Parlamento legisle sobre el particular. Ahora, aquí hay dos etapas que hay que definir claramente. Uno es el tema que ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional en función a leyes anuales de presupuesto, que han sido declaradas inconstitucionales esas limitaciones, pero otra cosa es lo establecido en la Ley del Servicio Civil, que cuando entra en vigencia creo el 5 de julio del año 2013, marca un antes y un después. Claro. Porque en esta última norma se prohíbe expresamente el tratar temas que la ley llama compensaciones económicas para limitarla únicamente a los temas de condiciones de trabajo, condiciones de empleo. Pero esa ley, esa segunda, que también ha sido cuestionada ante el tribunal, ha sido votada y no ha logrado los votos suficientes para su inconstitucionalidad. Por lo tanto, hay quienes sostienen, como es mi caso, que la ley es constitucional y por lo tanto ya no procede negociar o eventualmente a través de los propios tribunales decidir sobre temas salariales. Aunque hay otro sector, como en efecto ha ocurrido con algunas municipalidades, por ejemplo, en que aplicando otros criterios doctrinarios y jurisprudenciales, inclusive fuentes extranjeras, en lo que llaman sentencias estimativas, han decidido que sí proceden el otorgamiento de estas medidas remunerativas. El tema es muy complejo, sumamente difícil. No, y para eso nos está ayudando para entenderlo, porque uno se pone a pensar que la negociación colectiva en realidad es un derecho, ¿no? Y es un derecho que tiene, sin duda, una naturaleza fundamental, pero en la sentencia se hace referencia a que tiene una configuración legal, ¿no? Y esto, que suena pues a lenguaje difícil de entender quizá para algunos, nos lo va a ayudar a entender el doctor luego de esta pausa.
Seguimos con el programa Tus Derechos y nos quedamos viendo que estamos hablando de un derecho fundamental, pero que tiene configuración legal. ¿A qué nos referimos cuando hacemos referencia a esto, doctor Zavala? Bueno, como ha dicho el Tribunal Constitucional, la negociación colectiva es un derecho de configuración legal. Quiere decir que la ley puede desarrollar el contenido esencial de este derecho, pero sin vaciarlo, dejar de lado su verdadera esencia, que es el acceso o a la posibilidad de poder mejorar sus condiciones de empleo y sus condiciones remunerativas. ¿Esto qué significa? Y por eso esa decisión del tribunal de exhortar al Parlamento a que legisle sobre el tema. Se reconoce el legítimo derecho que tiene un poder del Estado como es el Congreso de la República para legislar discrecionalmente sobre el tema, pero manteniendo, como dije anteriormente, este balance entre el derecho a la negociación colectiva, por un lado, de los trabajadores, en este caso de la administración pública, y por otro, el derecho del Estado a proteger este principio de equilibrio y legalidad presupuestales. Claro, porque ese es un buen apunte el que hace usted en la medida que las negociaciones colectivas aquí pueden involucrar, y de hecho involucran la plata de todos, en la medida que ese incremento remunerativo que se disponga va a salir del erario público, ¿no? Y de tal manera que es distinta la negociación colectiva en el sector público del sector privado, donde si la empresa dispone un incremento remunerativo, no tiene por qué afectar a las personas que son ajenas a esa empresa. Aquí no, aquí sí estamos hablando de un tema de interés colectivo, de interés público. Y eso es bien importante, la anotación que haces, justamente la sentencia también en algunos acápites toca ese tema, y dice que no son incompatibles que existan dos regímenes diferenciados, uno para el sector privado y otro para la administración pública, justamente porque tiene perfiles esta última o características distintas del privado, ¿no es cierto? Porque ahí está de por medio un presupuesto que se financia con el aporte de los impuestos y de todos los ciudadanos, de todos los aquí presentes. Claro, claro. Y por lo tanto los efectos y las consecuencias son distintas, ¿no? O sea que no seríamos muy atrevidos si resumimos el fallo del tribunal diciendo está prohibido restringir la posibilidad de negociar colectivamente para obtener incrementos salariales, pero eso sí, cuando el sindicato público pida esos incrementos, debe hacerlo dentro de un marco de equilibrio presupuestal que no afecte las finanzas públicas. Correcto. La palabra o el vocabulario que utiliza el tribunal en uno de sus considerandos es que se debe armonizar el derecho de unos con el derecho de los demás, porque en cuanto a derechos fundamentales en el trabajo, no hay derechos absolutos. Claro. Todo derecho tiene un límite, ¿cierto? Y aquí estamos contrastando los intereses de unos frente a un interés de la sociedad en general, de proteger justamente las finanzas del Estado. Claro, y es que la Constitución también reconoce este deber del Estado de fomentar, ¿no?, la negociación colectiva, de buscar esta armonización, como usted ha recordado que se ha mencionado en la sentencia. Y hay otra indicación que me gustaría conocer su opinión, porque de alguna manera el tribunal lo que dice es que esos incrementos remunerativos que logren los sindicatos a través de esta negociación colectiva deben ser aprobados por el Congreso en las leyes de presupuesto. Esto es una suerte de candado quizá que se ha puesto de alguna manera. Ya estamos tocando otro terreno, Ajá, que es parte del fallo del Tribunal Constitucional, en cuanto que exhorta al Parlamento a que dicte o apruebe una ley general de negociación colectiva para los servidores públicos. Y el tribunal le adelanta de lo que podían ser ciertos perfiles o como parámetros, o contenidos o como parámetros, pero dejando a salvo la absoluta discrecionalidad que tiene el Parlamento para legislar, porque tiene que respetar a un poder del Estado. Y eso lo precisa y lo destaca muy bien esta sentencia. Y le dice, corresponderá al Parlamento definir qué instancia debe decidir los aumentos, por ejemplo, una unidad central, el jefe de la repartición o una comisión delegada con las facultades del caso, si esto debe negociarse por establecimiento o por entidad, o puede haber una negociación que involucre a todo un sector. En fin, son muchas interrogantes
y entre otras la que usted acaba de mencionar, que una alternativa podría ser dejar a salvo el derecho del Parlamento para que, dice, en esas palabras, repito, ratifique los convenios colectivos. Yo la verdad me cuesta trabajo entender exactamente qué es lo que ha querido decir el tribunal con esta, llamémoslo, recomendación o sugerencia, porque eso es un proceso, o sería un proceso demasiado complejo y técnico. No nos olvidemos que el Parlamento es un foro político, y delegar eso en el Congreso para que ratifique cómo, quién, de qué manera, en qué tiempo, me resulta... Quizá va más por el lado de aquellos incrementos obtenidos que al ser incorporados en la ley de presupuesto ya permiten de alguna manera que se viabilice. Quizás establecerse estas pautas de topes, digamos, de incrementos salariales en ese sentido, ¿no? Pero hablando de parámetros, dado que usted mencionó este vocablo, el tribunal se vale de una experiencia comparada cuando se revisa un caso del Comité de Libertad Sindical, de la OIT, entiendo, un caso del Canadá, y allí reflexiona sobre cuánto es el plazo que se podría dar para imponer alguna restricción, porque Dios no lo quiera, pero ¿qué ocurriría nuevamente si el Perú sufre de una grave crisis económica que determina que nos tengamos que ajustar los bolsillos nuevamente? Y el tribunal dice, bueno, eso es posible, o sea, es posible que por determinado tiempo, ¿no?, se establezcan determinadas restricciones. ¿Qué comentario le merece esta? Lo primero que establece el tribunal es que esas restricciones son posibles, pero tiene que ser justificadas en situaciones excepcionales. No dice, como no podría decir cuáles son esas situaciones, porque las deja a lo particular o a los supuestos que cada realidad nos pueda presentar, pero establece que esas situaciones excepcionales tienen que ser, primero, transitorias o temporales, que es un factor sumamente importante, y razonables. Y en tercer lugar, que no se desvirtúe la verdadera esencia del derecho a la negociación colectiva. Y para eso han mencionado que un plazo máximo podría ser de 3 años. No extiende mucho el por qué 3 años, pero como acaba de señalar, eso está recogido de algún caso particular en la jurisprudencia canadiense, me parece, como un plazo de plazos máximo para mantener una situación de carácter transitorio, ¿no? Claro, porque siempre fijar un plazo es de por sí un poco arbitrario, ¿no? Así decimos. Entonces, los abogados, todo plazo es arbitrario. Todo plazo es arbitrario, pero aquí se está valiendo de una experiencia internacional que puede dar, pues, luces a la legislación nacional. Ahora, sí, perdón. Hay algo que yo quiero mencionar porque es importante, ¿no? Esta sentencia del tribunal, que yo la califico de revolucionaria, entre comillas, porque creo que es una de las sentencias en el ámbito laboral público de mayor importancia en la última década, por decirlo así, va a afectar, no estoy diciendo para bien ni para mal, simplemente afecta un proceso de reforma del Estado en el tema laboral y abre una discusión política, nada menos ni nada más justo cuando estamos entrando a un proceso electoral que va a terminar en la elección de un nuevo gobierno que va a asumir el mando el próximo 28 de julio del 2016. Entonces, esta sentencia, que contiene una parte exhortativa para que legisle sobre el tema, va a agarrar parte de este gobierno y parte del próximo. Y nos preguntamos, ¿quiénes van a legislar? ¿Quiénes van a debatir este tema? ¿Va a obligar a todo partido político a tomar una posición sobre un tema de gran trascendencia, a fijar su actitud y alcanzar propuestas sobre algo que compete a todos por su interés nacional, ¿no? Empezamos hablando de la trascendencia económica, seguimos con la jurídica, hemos terminado con la política, tal como lo anunció el doctor Zavala, a quien agradecemos mucho por su participación en el programa, y los invitamos ahora a ver las frases del programa. La negociación colectiva es un derecho de configuración legal. Quiere decir que la ley puede desarrollar el contenido esencial de este derecho, pero sin vaciarlo o dejar de lado su verdadera esencia, que es el acceso o la posibilidad de poder mejorar sus condiciones de empleo y condiciones remunerativas. En cuanto al fallo, exhorta al Parlamento a que dicte o apruebe una ley general de negociación colectiva
para los servidores públicos. Muy bien, escuchamos las opiniones, las impresiones de nuestro invitado del programa de hoy, pero para que quede así, en todo caso, subrayado, se ha determinado la inconstitucionalidad de la prohibición de la negociación colectiva para obtener incrementos salariales en beneficio de los trabajadores de la administración pública, que esto, bueno, ya será visto más adelante en el Congreso entrante. Sí, el Congreso tiene tras de sí una responsabilidad importantísima, que es regular y desarrollar legislativamente este concepto, este derecho fundamental que el Tribunal Constitucional ha entendido que es plenamente aplicable no solo a las condiciones de empleo, como antes se conocía, el uniforme, como comentábamos hace un rato, sino también inclusive al tema de la remuneración de los trabajadores. Claro, que es casi el fondo, ¿no?, del asunto. Bueno, con eso hemos llegado al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos, como siempre, comentándoles que cualquier comentario, sugerencia que ustedes estimen pueda ser tema del programa, nos lo hagan llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver. Chau, chau.